grabación ya está por comenzar. Nada más me avisas si ya te aparece. Bueno, con el profesor habíamos quedado de vernos a las 6 el día de hoy, en la tarde, pero pues al parecer no llegó. Entonces vamos a dejar grabada la clase por cualquier cosa. Ya, perdón, tuve una falla. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, te escuchas. Bueno, sí voy a comenzar yo. Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros que ven la grabación de la clase. Mi compañera Melissa Lidit Hernández Leal y su servidora Mireya Castellanos Espinosa, en la respectiva materia de biología celular, presentaremos nuestro PIA, el cual tiene por título ¿Cómo son sintetizadas y colocadas en la membrana las proteínas transmembranales?, donde explicaremos la forma en que son sintetizadas y su tipo de sistema de transferencia contraduccional, desde la síntesis del extremo amino. Bueno, empezaremos dando un pequeño recordatorio sobre las proteínas transmembranales. Sabemos que la membrana plasmática es un modelo fluido y que está compuesta de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Dentro de estas últimas, hay proteínas periféricas y las integrales. En las integrales es donde entran las transmembranales, las que pueden atravesar a la membrana de la célula, ya sea una vez o en varias ocasiones. Recordando un poco de bioquímica, las proteínas tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Normalmente están divididas en tres zonas. La zona que va a atravesar la membrana, que en el esquema la podemos ver de un color verde en diferentes presentaciones. Y esta es hidrofóbica, así puede interactuar con los lípidos de la bicapa. También tenemos el dominio citosólico, que es el que estará dentro atravesando la membrana, y el extracitosólico. Ya que este tema se centrará en la membrana del retículo endoplasmático, es importante mencionar que es una especie de red de membranas dentro de la célula, donde se mueven proteínas y otras moléculas. Las proteínas se ensamblan en pequeñas bolitas, a las cuales se llamará ribosomas. En el retículo endoplasmático rugoso es donde se sintetizan las proteínas transmembrana, pero pueden
generarse proteínas para diferentes áreas, ya sea para el exterior de la célula, a otros organelos como los lisosomas, o pueden formar parte integral de la membrana, tanto de la plasmática como de otros organelos. Voy a hablar de la señalización de proteínas. Las proteínas tienen diferentes destinos y para que puedan llegar al lugar donde son requeridos, se utilizan marcadores moleculares, que son secuencias de aminoácidos que le permiten a la célula redirigir la proteína a una ubicación en particular. Partamos del proceso de traducción de proteínas, el cual se lleva a cabo en el citosol. El extremo que inicialmente sale tras ser sintetizado es el extremo amino, y dependiendo de esa secuencia se decidirá si la proteína seguirá en el citosol por el resto de la traducción o si se introducirá en el retículo endoplásmico. Las proteínas que son transportadas al retículo endoplásmico cuentan con una secuencia de aminoácidos denominada como peptidoseñal, y aquellas que no cuentan con esta señal permanecerán en el citosol por el resto de la traducción. Si estas proteínas no cuentan, por decirlo de alguna forma, con algún otro tipo de etiqueta de destinatario, estas se quedan permanentemente en el citosol. Pero si la tienen, entonces pueden ser enviadas ya sea a mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas o el núcleo después de que ocurra la traducción. Si queremos ver la señalización de proteínas de forma más simple, podemos ejemplificarla como un servicio postal molecular, donde el marcador molecular, es decir, las secuencias de aminoácidos, son el código postal de la proteína que le permite llegar correctamente a su destino. Siguiente, por favor. Gracias. La peptidoseñal será reconocida por la partícula de reconocimiento de señal, o PRS, que es una proteína la cual se unirá a la peptidoseñal y al ribosoma para detener la traducción momentáneamente y los llevará hasta la membrana del retículo endoplásmico, en donde se unirá al receptor de la partícula de reconocimiento de señal y quedará asociado al translocón. Una vez unida la partícula de reconocimiento de señal a su respectivo receptor, el translocón, que actúa como un poro, se, se va a abrir. Posteriormente, la partícula de reconocimiento de señal se libera de esta unión, permitiéndole al ribosoma continuar con la síntesis de proteína e iniciar con la translocación. El ribosoma se mantiene fijo, sintetizando la proteína gracias a la unión entre la peptidoseñal y el interior del translocón. La proteína se irá introduciendo hasta que se encuentre otra secuencia señal a mitad de la secuencia de los aminoácidos de la proteína. Esta es la secuencia de parada que le indica al translocón que debe parar la translocación, de forma que una parte de la proteína quedará dentro del retículo endoplásmico y la otra en el citoplasma. La secuencia de señal se eliminará por la peptidasa señal y el poro translocador se abrirá lateralmente para que la proteína quede integrada a la membrana del retículo endoplásmico. Los aminoácidos de la secuencia de parada poseen un carácter hidrofóbico, por lo que estarán en contacto con la parte interna de los fosfolípidos. Estas proteínas se transportarán al aparato de Golgi y posteriormente a la membrana plasmática en caso de ser necesario, y siempre viajarán en la membrana de las vesículas de transporte, nunca en el interior de las vesículas, porque no son proteínas hidrosolubles. Siguiente. Bueno, ahora pasaremos a
entender un poco cómo es que se va a producir esta síntesis. Mi compañera hace un momento explicó que la proteína que ya está, entre comillas, finalizada en la traducción, normalmente lo que vamos a obtener es un extremo amino, que aquí se alcanza a ver un poco. Dependiendo de qué aminoácidos o qué secuencia de aminoácidos tenga, vamos a indicar precisamente si se va a sintetizar en el citosol o si se va a llevar al retículo endoplasmático rugoso. Mi compañera mencionó que se le puede llamar péptido señal o también se puede llamar secuencia señal. Se sabe que hay diversas proteínas que suelen trasladarse al retículo endoplasmático. Estas pueden ser proteínas solubles en agua, las cuales realmente no salen, sino que se disuelven, por así decirlo, dentro de, y las proteínas transmembranales, que pueden cruzar parcialmente a la membrana. Bueno, ahora con ayuda del esquema del libro vamos a explicar un poco más detallado cómo se lleva a cabo paso a paso el proceso. El paso 1 es que la secuencia de señal o el péptido señal va a ser captado por una proteína, a la cual se denominó partícula de reconocimiento de señal. Esta va a unirse por un lado a la secuencia de señal y por el otro lado a los ribosomas, para paralizar la producción momentáneamente. Este paso posteriormente seguiremos con la parte del esquema 2.a que está señalada en esta parte. Siguiendo con la explicación, se piensa que el traslocón ¿qué es? Para empezar, es una proteína pero integral de la membrana, el cual podemos asemejarlo como con una especie de tubo de PVC, donde la parte interior del tubo es la que va a dirigir la orientación de la nueva proteína. Normalmente será el extremo positivo o el extremo más positivo, entre comillas, que ingresará por el tubo para llegar al citosol. Como podemos ver en el esquema, las cargas están representadas, pero el traslocón tiene también su propia carga. Entonces, invertirá la proteína transmembranal haciendo, y recuerden que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes pueden atraerse o en todo caso coexistir, lo que está pasando en esta situación. Por eso también podemos tomar la idea o retomar la idea de lo que es el imán. Siguiendo con la explicación, después el traslocón, el cual por sí solo es capaz de orientar a los segmentos, pasa a abrirse, como podemos observar en esta parte. Podemos quizás hacer una especie de comparación como con una puerta, donde expulsa el segmento transmembrana a la bicapa. Aquí lo podemos ver señalado, esta parte. Una vez abierto, va a pasar el extremo amino. Para la parte del esquema 4A, se ve de manera terminada ya la colocación de la proteína. Pero hay algo también muy importante, y como lo mencioné aquí, que tenemos que tener especial atención a lo que son los signos amarillos que se presentan aquí, que de hecho este amiguito nos está haciendo el favor de señalarlos. ¿Por qué? Porque según investigaciones se sabe que también tienen que ver con la forma en la que estará colocada la proteína. Estos signos están representando la carga que presenta la bicapa lipídica.
También podemos ver la forma de hélice que tiene la proteína. Podríamos decir que la forma de hélice que tiene el segmento puede asemejarse a lo que es un túnel de salida de la membrana del ribosoma antes de que entren en el traslocón. Tomando en cuenta esto, quizás podrían hacerse la pregunta de por qué, si, no lo sé, si esta parte está relativamente pues lineal, porque en esta sección está en forma pues, de una espiral, de una hélice. Esto es precisamente para que pueda interactuar con la bicapa lipídica, protegiendo como tal lo que son sus cargas y sus propiedades. Recordemos que lo que son las proteínas pueden llegar a pueden llegar a presentarse o tienen la característica de ser amfipáticas. El entendimiento de la membrana es indispensable si queremos entender la complejidad de la célula. Las membranas regulan las interacciones entre el interior de la célula y el organelo con su medio externo. Por ello es necesario tener un conocimiento previo y para lograr comprender los diferentes procesos que pueden llegar a sufrir no solo la membrana plasmática, sino la membrana de otros organelos. Y a pesar de la importancia que tiene la membrana, hasta la fecha se desconocen muchas cosas, por lo cual se continúa investigando sobre ella. Bueno, por nuestra parte es todo.